Bienvenidos y vamos a continuar esta series que hemos logrado a tener a través de este canal de YouTube de los Caminos de Israel, que es dado gratuitamente y es visto gratuitamente para todos aquellos que quieren aprender. Nosotros hemos estado viendo de cómo podemos honrar a Dios con los bienes, con lo que es el dinero, la parte material. Y hemos visto ya un proceder diferente de lo que vemos en muchas de las organizaciones o instituciones religiosas, en la cual demandan y mandan lo que se le dé el dinero a la fuerza. Obvio vemos y sabemos que todo dinero que se da a cualquier institución religiosa o a una obra de caridad o beneficencia es algo que es dado voluntariamente y nadie, absolutamente nadie, puede forzarle de tener que dar. La única excepción son los gobiernos. Los gobiernos son muy útiles y sabios de cómo sacar el dinero y forzar que el pueblo pague un cierto porcentaje de todas sus ganancias o todos sus bienes, porque considera que eso es el derecho del gobierno sobre los pueblos y la tierra. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, porque obvio cuando estamos hablando de dar tzedakah, nos involucramos en bendición o maldición a lo que es al Eterno. Y yo quiero tocar esto porque es un tema muy delicado en cuanto a esto, y porque vimos una consideración en las leyes anteriores de donde un judío que profana el Shabbat está permitido recibir donaciones de un judío que profana el Shabbat en público si las donaciones son para los necesitados, para el estudio de la Torah, para gastos médicos, para la construcción de una sinagoga o por su mantenimiento o para la institución de enseñanza de la Torah. También está permitido grabar el nombre de tal judío en la pared de la sinagoga, en los libros de la Torah, en una parojet, es decir, una cortina frente o acerca del arca. Esto según el Mishpete a Torah 40 y 64. Ahora, vamos ahora a entrar en un tema un poco más delicado. Que cuando estamos hablando de Sedaká, obvio se está hablando al pueblo de Israel. Y vamos a ver que Sedaká a los no judíos es algo que también se requiere, como habíamos visto, la limitación a los pobres no judíos, en aras de las buenas convivencias, es algo que se le demanda a los judíos. Es decir, el demostrar caridad a los no judíos es parte integral al concepto de Sedaká que da el judío. Eso es basado en el Tratado de Gittin, el 61a. Ahora, proveemos asistencia a no judíos con el fin de no crear desavenencias. Está permitido utilizar el dinero de maaser, de los diezmos, escucha bien, está permitido utilizar el dinero de los maaser, diezmos, para alimentar al pobre no judío. Asarat Zahab, y eso lo vamos a ver en la página 39. Claramente, este concepto de los diezmos de ser dado a las iglesias o a un lugar particular para que se enriquece la persona es totalmente contrario a los conceptos hebreos. Es decir, la idea de dar dinero, como habíamos visto en algunos videos anteriores, tenía que cubrir una de las 5 categorías. Los levitas o lo que es el grupo que enseñaba Torah, involucraba lo que era las viudas, los huérfanos, los pobres o aún los prosélitos, incluyendo lo que es la clase de los eruditos o lo que enseñaba, practicaba, divulgaba la Torah. Esas son las 5 clasificaciones. La intención y motivación de una persona se reflejan en los resultados futuros, tal como escribe en Minhat Hinuk, que dice que la persona es motivada por sus acciones y sus pensamientos siempre están en su ocupación, sean buenos o sean estos malos. Aun si el malvado que constantemente busca los placeres mundanos tratará de estudiar Torah y observar mitzvot todo el día, a pesar de que esto sea por motivos ulteriores como el honor, inmediatamente volverá su corazón hacia las buenas acciones, porque el corazón sigue las acciones, porque una persona está motivada por sus acciones, dice Minhat Hinuk 16.
algo muy importante: cómo una persona puede olvidarse de alguien que no quiere ya recordarse. Es obvio, involucrándose también con acciones, y en las acciones, en el hábito, se convierte en lo que es el corazón. Aún se ha conocido muchas personas, muchas parejas, que se han enamorado simplemente por estar practicando actos de amor o de cariño a la otra persona. Eso es la persona que dice, bueno, el amor es un sentimiento. Sí, pero si no existe sentimientos y comienza a actuar como si lo hubiese y que hay intención, las acciones comienzan a formar y establecer esos sentimientos a lo fondo. Y es por esto que vemos que una serie de actitudes y acciones constantemente y fielmente comienza a crear ciertos lo que es establecimientos de ligas o de panoramas donde se expresa de verdad el verdadero amor. Un relato de la vida de Albert refleja la regla mencionada. Un rabino le pidió a una persona adinerada pero avara que repartiera el dinero de Sedaca a los pobres, de fondo de beneficencia comunitario. Y cada día a una hora específica los pobres se alineaban frente a la puerta de este nuevo supervisor o diácono, se lo quiere llamarlo. Y luego de cada persona relataba de su propia historia, el diácono le daba una suma generosa. Esto continuó por varios meses hasta que no quedó dinero, pero los pobres seguían acudiendo. El rico avaro acudió al rabino y le pidió más dinero, pero el rabino le respondió, no queda más. Y el rico avaro regresó a la casa, y cuando vinieron los pobres le dio dinero de su propio bolsillo. El rabino le dijo, desde que te has acostumbrado a realizar esta mitzvah a diario, se convirtió en parte de tu personalidad. No puedes resistir a aliviar del sufrimiento del pobre, aun cuando este buen hábito fue adquirido utilizando dinero ajeno. La misa tuvo un efecto contagioso. Este es un contagio positivo en la cual muchos de que no están dando deben de dar, para que se contagien en el hecho de dar, de ayudar. El otro día puse una serie de videos ayudando a una persona que ni siquiera está en este país, que tiene un hijo que está totalmente luchando contra el cáncer. Hice petición y petición y petición, y ni $1 recibió esta señora. Le di el teléfono directo y contacto y cuenta directo, para que no pensara que, bueno, Moshe se está enriqueciendo con todo esto. No, amigos. Yo tengo mi propio trabajo y gracias a Dios el Eterno me ha dado salud. Y yo pido, porque le doy a ustedes la oportunidad de demostrar que ustedes de verdad están poniendo por obra lo que dice la Torah. Y cuando no lo hacen, demuestra el nivel espiritual que están. Y créame cuando le digo que el mundo está en un nivel espiritual muy miserable, muy hambriente. Bueno, una madre que cocina para sus hijos vierte amor infinito en la comida, crea un manjar delicioso que ningún restaurante de categoría puede proveer. Lo mismo es cierto de la Torah, la nutrición del alma. Si los gastos de la educación son pagados con dinero ganado de forma deshonesta, obvio que es lo que vamos a ver acá. Vemos que todavía, aún en esto, los niños ingieren esa maldad en sus almas y no crecerán derechos. Nuestros sabios consideran tales mitzvot como una abominación. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiyah bidbaro. Muy bien. Bendición y maldición a Hashem. Este verso que dice Botzán Barak, el rabino Eliezer dice que si uno robó un trigo y lo molió y lo horneó y lo separó jalá de la masa, es decir, lo que es remover esa porción que era dedicado a los sacerdotes, que se llama jalá de la masa, ¿cómo puede decir la bendición y luego no está bendiciendo sino maldiciendo? Es decir, claramente está robando, y basado en el robo comienzan a sacar y hacerse lo religioso. Todo ese pan está totalmente no bendecido, aunque digan la bendición, según el Talmud, Tratado Sanhedrin 6a.
El Rabbi Shimon dice, si una persona debe más dinero de que dona, su donación no vale nada. Por lo tanto, si debe dinero, no puede comprar libros, dar beneficencia, contratar o donar velas a la sinagoga. Y sobre eso el versículo dice, de textos, y esto está en Sefer Hadisim, pero dice en un versículo, detesto los sacrificios robados. Me han robado. Son los sacrificios que fueron robados, fueron adquiridos con dinero sucio. Y Dios no lo acepta. Muy importante, si un judío hereje escribió un Sefer Torah, se deberá quemar ese Sefer, incluyendo los nombres sagrados que contiene, puesto que él no cree en la santidad del Eterno. Esto según el Rambam en Yosede HaTorah 6.5. Es decir, ¿quién es un hereje? Un hereje simplemente en el tiempo antiguo era una persona que creía que había otro Dios excepto el Dios de Israel, que servían a un mediador, por ejemplo. Era un menut, era un hereje. O que negaba lo que eran las cosas esenciales de la fe hebrea, que no creía en Dios, que creía, digamos, solamente en los 5 libros, pero no en los demás libros. Entonces comienza a haber un nivel de lo que es menut, herejía, que no creían, por ejemplo, en la resurrección de los muertos. También se considera como hereje. Hay una serie de cosas en la cual niega la esencia de la Torah, y tal persona y su sefer, que si escribiera lo que era un Sefer Torah, era rechazado, porque no creía en lo que estaba escribiendo. Un Sefer Torah escrito por un hereje debe ser quemado. Por eso hay yeshivot que no aceptan fondos de personas que no son observantes del Shabbat. Por este motivo decimos, hago esa mitzvot con el único propósito para cumplir con la voluntad del Eterno. Y a pesar que no siempre poder controlar nuestros pensamientos, al decir verbalmente esto nos dejamos en claro a nosotros mismos que aunque una mitzvah nos provea un placer físico, como el consumo de la matzah en la noche del Seder, estamos haciendo debido a lo que ha sido ordenada. Ahora encontramos una actitud similar en el siguiente episodio, en Talmúdico, y esto se halla en el Talmud Tratado Baba Metzia 85b. Rabbi Hilla dijo al rabino Hanina, puedo asegurarte que la Torah no será olvidada de Israel. Tomaré algodón y haré un ardé, atraparé un antílope con ella y daré su carne a los huérfanos, con su piel haré un pergamino y escribiré en él un Sefer Torah, y iré al pueblo y le enseñaré a 5 niños cada uno un Humash distinto, y tomaré 6 niños y le enseñaré a cada uno de ellos un tomo distinto de la Mishnah, y les diré que se enseñen unos a otros lo que cada cual aprendió, y así sucesivamente, de modo que la Torah no sea olvidada de Israel. Y el Rebbe Yehuda Nasi dice, cuán grandes son las acciones de Hilla. Los hechos, amigos, hablan más que las palabras. Son los hacedores que serán dados los galardones, no los oidores o los habladores. Cuando hablamos de dar, estamos llamando a personas que son personas de acción, no personas que hablan y siempre están buscando la forma de criticar y señalar. Si usted es una de esas personas, por favor no gaste mi tiempo ni el suyo, por favor gástalo a que sea invirtiéndolo en estudiando Torah, para que así cosas malas no le vengan encima. ¿Por qué era necesario que el rabino Hilla empezara desde cero, recolectando primero el algodón, con el cual haría la red para alcanzar el ciervo, cuya carne daría a los huérfanos, cuya piel haría pergaminos, y sobre la cual escribiría lo que es el Sefer Torah, de la cual enseñaría a cada uno de los 5 niños un Humash distinto, y a otro de los 6 niños cada uno un volumen distinto de la Mishnah, y que luego se enseñe mutuamente? Podría haber comprado un Sefer Torah y habérselo enseñado a todos los niños por igual. Este proceso muestra claramente que si el rabino Hilla no hubiera actuado de esta manera,
la Torá la hubiera olvidado y no hubiera prevalecido. Por esta razón, algunas instituciones se rehúsan a aceptar ayuda de fondos del gobierno israelí. Quieren evitar que el dinero no kasher, no permitido, influya en el estudio de la Torá y no quieren ser dependientes del apoyo económico del gobierno laico. Ahora, si esto es sobre un gobierno secular como lo que es Israel, que sus valores no es en sí necesariamente lo espiritual y lo que es la Torá, sino un gobierno secular que muchas veces no gobierna según los principios de la Torá, entonces cuánto más a un pueblo que no es parte del pueblo de Israel. Vamos a ver ahora la parte de la sedaká de los no judíos, personas que no son judíos pero tienen quizás un corazón para dar. Y aquí vamos a ver a ciertas leyes aún de recibir dinero o de personas que son nominados idólatras. ¿Se puede utilizar? Vamos a ver. En el Talmud Tratado Baba Basra 10b, que dice: la caridad eleva a las naciones, a los favores de las naciones son considerados como pecados o pecado. Cualquier caridad realizada por idólatras es considerada como pecado, ya que lo hacen para vanagloriarse. Su único objetivo es demostrar a los demás qué buenos son. ¿Tuviste? Yo di esto para Chucho, yo di esto para la imagen de tal, o para la Virgen de la Caridad, o otros ídolos que pueden mencionar. Su único objetivo es demostrar a los demás los buenos que son. Rabbi Yohanan dice: el mismo modo del que la caridad absuelve los pecados de Israel, del mismo modo absuelve los pecados de las demás naciones. Es decir, aquí nos da una luz increíble, poderosísima, para entender por qué cuando otros países están en peligro, la primera cosa que hace la nación de Israel es enviar ayuda de auxilio para los damnificados, como vimos que sucedió en Venezuela, como vimos lo que sucedió aún en Indonesia, como vimos lo que pasó en Tailandia y en otras partes del mundo, que cuando hubo desastre, lo que es el ejército israelí, lo que es la fuerza israelí, fueron enviados y trajeron ayuda de comida, de ropa, de alimentos. Claramente esto demuestra que cuando nosotros ayudamos a los demás, nosotros mismos estamos siendo absueltos de nuestros propios mal, nuestros propios pecados. La nación que se le involucra en dar, simplemente por el hecho de dar, no por ningún objetivo, son absorbidos sus pecados en forma colectiva. Rabino Yehuda dijo: cuán placenteras son las acciones de esta nación, hablando de la nación de los romanos, de los cristianos. Hicieron mercados y construyeron puentes, abrieron casas de baños públicos, y Rashbi replicó: todo lo que hicieron fue para sus propios beneficios, sí, para su propio bien. Construyeron mercados para tener prostitutas, casas de baños públicos para mimarse a sí mismo, y construyeron un puente para cobrar peaje. Esto según el Talmud Shabbat 33b. Pero aún así tuvo un beneficio. Nuestros sabios dicen que la caridad del no judío no se realiza por razones necesariamente espirituales, sino por motivos autosuficientes o propio. No obstante, el rabino Yohanan concluye que así como la caridad dada por los judíos absuelve los pecados, del mismo modo absuelve de pecados al no judío. Por esto el profeta Daniel fue castigado al recomendarle a Nabucodonosor que dé caridad. Fue castigado, pero ten en mente que aún Daniel dio ese consejo sabiendo lo que habría de venir sobre él. ¿Qué es lo que nos dice? El pueblo judío siempre quiere el mejor para las naciones del mundo. El judío verdadero desea lo mejor por cada persona. Amigos que me están mirando, usted quiere lo mejor para usted.
Usted quiere de verdad lo mejor para usted. Aprende a despegarse de lo material. Comienza a dar sedaká, que es establecer justicia con su vecino, con su prójimo, con su comunidad. Comienza a despegar mirando y buscando quién está necesitado en su comunidad y comienza a separar dinero para estas personas. Cuando usted comienza a hacer eso, nacerá en ti la luz de iluminación para tu vida, el resto de tu vida. Cuando sus trigos se marchitan, se romperán, dice Isaías 27:11. Y de nuevo, ¿qué es lo que nos dice los sabios? Cuando el mérito de su caridad disminuya, perderán su reino. ¿Qué es lo que estamos viendo por todo el mundo? ¿Qué estamos viendo en Grecia? ¿Qué estamos viendo en diferentes países? Que los gobiernos se están desvaneciendo. ¿Por qué? Porque los gobiernos no estaban involucrados en dando, sino simplemente tomando. La cosecha se compara al favor, como está dicha, planta caridad y cosecha acordemente. Cuando los gobiernos de las naciones no realizan actos de bondad, su régimen se desmordona y todo el tiempo que el reino de las naciones perdura, el reino de Israel está retenido, dice el rabino Hanael. Nuestros sabios distinguieron entre sedaká de un gobierno no judío que no debe aceptarse. Es un gran problema en cuanto a lo que es sedaká de un gobierno no judío para el pueblo judío, porque siempre, eso lo vamos a ver cuando un gobierno no judío le da sedaká a un pueblo judío, siempre son con los hilos amarrados, como lo que hemos visto con los Estados Unidos e Israel. Sedaká de un individuo no judío que puede ser aceptado, totalmente distinto. Al aceptar caridad de un gobierno no judío, uno de hecho le está dando más fuerza espiritual y así continuará realizando actos que la Torá prohíbe aún a los gentiles, a pesar de que la Torá permite poseer un esclavo, está prohibido abusar de él. Las luchas de gladiador que los romanos solían realizar en sus coliseos con bestias salvajes con el único propósito de entretenerse es una crueldad que ninguna mente puede jamás tolerar. Cuando individuos no judíos dan caridad discretamente, no obstante, no existe un motivo ulterior involucrado como el honor, porque nadie sabe quién dio esa caridad. También no puede decir que no hay el mismo profanación del nombre del Eterno en el aspecto de la publicidad del nombre, porque cuanto que la persona no estarán hablando acerca de la falla de los judíos en ayudarse adecuadamente el uno a los sordos. Esto nos dice Yabia Omer, el Orach Haim. Ahora, los países se ayudan cuando hay intereses económicos y políticos, o por medio como una alianza militar, o para incrementar su influencia o su control sobre el uno al otro. Por lo tanto, al aceptar esa ayuda se someten a un favor ficticio disfrazado en beneficencia cuando no está motivado por la pura misericordia. Ahora, vamos a ver cuando un gobierno es generoso, cuáles son algunos de los resultados. En la época del Talmud se estaba redactando, muchas naciones eran idólatras. Obvio, hoy en día eso totalmente ha cambiado. La esclavitud era legal en la mayoría de los países y sistemas de bienestar social eran prácticamente inexistentes. Nuestros sabios, por lo tanto, declararon en Talmud Baba Basra, guardo A, es que el profeta Daniel fue castigado siendo echado al pozo con leones por haberle dado a Nabucodonosor, el rey de la antigua Babilonia, la idea de que podía absorber sus pecados, particularmente el de haber destruido el templo dando caridad. La situación en algunos países incluso en la actualidad es que una vaca tiene más derechos de que un ser humano, como en la India, obviamente los países occidentales, que tienen establecido una gran gama de servicios sociales para las madres solteras, los ancianos, para los niños y para los menos afortunados, son considerados como el régimen
misericordioso porque proveen sus servicios sociales a todos los ciudadanos y credos por igual, sin discriminación. Y esto, amigo, es un gobierno misericordioso. La compensación de Alemania, vamos a ver esto. En los primeros años, el joven Estado de Israel surgió en un debate luego del Holocausto acerca si el Estado de Israel debería aceptar compensación económica del gobierno alemán. Los que oponían la idea sostenían que no podemos perdonar los terribles crímenes cometidos contra nuestros mártires sagrados y no debemos de darle a esos asesinos brutales la oportunidad de enmendar sus inolvidables masacres. Aquellos que estaban a favor de aceptar la compensación sostenían que los refugiados que escaparon de Egipto estaban en necesidad desesperada de comida, vestimenta y medicina, con el fin de reconstruir sus vidas arruinadas y crear nuevos hogares judíos en la tierra de Israel. Ellos decían que esto sería como una dulce venganza. Los alemanes trataron de aniquilar la nación judía y ahora su conciencia lo forzaban a reconstruir la nación de Israel. En algunos países como en Japón, la mafia está involucrada en proyectos sociales como ser construcción de escuelas, hospitales, etc., para reducir las críticas en su contra y ganar la simpatía del público. El hombre más rico del mundo es acusado por sus competidores de efectuar maniobras de negocios con la que se aprovecha injustamente de otros, y estos han llevado a que su empresa a la corte. No obstante, es el mayor filántropo del mundo. Algunos sostienen que él solo da caridad con el fin de que las personas se impresionen de cuánto contribuye, mientras que otros sostienen que ya él está obligado a pagar impuestos y de todo modo pues bien puede darlo en la caridad y por lo tanto lograr a la vez algo de sí mismo. Ahora vamos a ver la actitud que hay que tener sobre recibir lo que es dádiva. Vamos a continuar esto porque esto es muy importante. El rey Salomón dice en Proverbios 15:27, dice: Shunam not yeyem, el que odia las dádivas vivirá. Rabí Akiva le preguntó al rabino Nehunia el grande: ¿por qué mereciste tanta longevidad de vida? Le respondió: porque nunca acepté regalos. Esto está en el Tratado Megilá 28. Con el surgimiento de los ataques terroristas en Israel y alrededor del mundo, muchas organizaciones no judías recolectaron fondos para ayudar a las víctimas. Autoridades halágicas contemporáneas estuvieron en desacuerdo en lo que concernía a permitir la recepción de donativos de no judíos, como se explicó anteriormente. A aceptar la caridad se le otorga un mérito eterno al donante. Más aún, una persona es influenciado por aquellos que lo mantienen, creándose un lazo de simpatía y cercanía. Así sucede con los misioneros, que tratan de infiltrarse en la comunidad con la excusa de proveer apoyo económico, y esto forma parte de la estrategia para convencer a los judíos de convertirse a otros credos, aun cuando nieguen dichas intenciones. Quien recibe beneficio monetario de alguien inmediatamente tratará de ofrecer a cambio, porque nadie quiere sentirse endeudado. En su corazón siente que quiere librarse de esta obligación y de esta atadura emocional, devolviendo el favor. ¿Qué es lo que dice el profeta Jeremías? Israel es una oveja esparcida. Así como cuando una oveja sufre en su cabeza o algún otro miembro de sus órganos restantes, lo siente, y así con el de Israel. Si uno de ellos está sufriendo, todos lo sienten. Y amigo, le digo todo por todo el pueblo de Israel. El más religioso como el no religioso estamos sufriendo. Se siente el dolor de todo Calal Israel. Y así como va el mundo, así va Israel. La diferencia entre un judío y no judío en lo que respecta a la motivación para dar yace en lo siguiente. La nación de Israel es considerada como una sola unidad de alma y cuerpo. Por lo tanto, aún judíos muy distantes se sentirán conmovidos, motivados a ayudar a las víctimas judías del terrorismo.
y a varios miles de kilómetros de distancia, sin tomar en consideración si el ataque fue llevado a cabo en Israel o Argentina o en España o Inglaterra. Esto se debe a que no es la distancia que cuenta, sino el espíritu en la cual se posee el uno al otro del judío. Si un judío no es conmovido por sufrimiento de otro judío, entonces no muestra solidaridad con sus hermanos. En otras partes del mundo sospechamos que una de las cadenas que conectan la nación judía ha sido profanada. Esto quiere decir que su linaje está en duda. Por el contrario, cada no judío es una entidad individual. Por lo tanto, es mi creencia que hay más judíos en el mundo de los números estadísticos que existen, porque hay muchos que cuando hacemos la petición de ayudar, aunque por todo sentido parece que son los judíos, son más judíos muchas veces de los judíos que escuchan la invocación o la petición. Es muy importante. Por lo tanto, a menos de que tengan algo físico, cultural en común, como ser de la misma raza o religión, compartir alguna otra afiliación como nacionalidad, no serán motivados a protestar cuando otros sean perseguidos. Se pueden ver ejemplos de esta conexión con la masacre de las víctimas inocentes que llevan a cabo en África. Claramente vemos en esto esta experiencia del Congo, Somalia, Corea del Norte, Sudamérica, la situación similar conexión con los civiles iraquíes y los sirios en la ciudad de Hamá, que fueron masacrados por su propio líder árabe. Escuchamos algunas protestas de las demás naciones acerca de los árabes en contra de estos tiranos. ¿Verdad que no? Más de 350.000 sirios fueron matados y nadie habló, nadie protestó. Interesante, pero cuando Israel levantó su voz y defendió a las vidas israelíes y trató de defender aún a aquellos afectados en la Gaza, eran llamados los asesinos, genocidas y todo tipo de mal. ¿Qué es esto? ¿Qué doble estándar el mundo ha puesto sobre Israel? Cuando un judío siente que está completando con la obligación de ayudarse a sí mismo, y no solamente a un extraño. Un no judío en Europa se excusará diciendo: ¿qué puedo hacer si los africanos se matan entre sí o Somalia? ¿Qué sucede si, bueno, son simplemente venezolanos que lo está matando un gobierno? ¿Qué me importa? Alza la voz. Tras el desastre causado por el huracán Katrina en 2005, miles de personas huyeron tierra adentro, muchos de ellos eran pobres, y las autoridades solicitaron de las localidades vecinas como la de Luisiana ayuda que proviesen amparo de los refugiados, y muchos lugares en efecto ayudaron, mientras que otros rehusaron proveer asistencia e incluso negaron a los que huían de las destrozos de Katrina y derecho a transitar por sus caminos locales. Podemos decir claramente, y podemos encontrar a diario diferencias en lo que respecta al servicio. Muchas azafatas aromosas servían con gusto la comida y la bebida de los pasajeros, pero si a un pasajero solicita una taza extra de café o té durante el vuelo, por dar de recibir comentarios como: ¿una taza debería haber sido suficiente? De lo contrario, otras azafatas no harían ningún comentario, sino que cumplirán la solicitud del pasajero. Agua caliente mezclado con café o té no le cuesta a la compañía ningún dinero adicional, como lo que son de refrescos gaseos o de bebidas alcohólicas, o aún así algunas azafatas no estarán muy entusiasmadas de hacer más de lo que la compañía que lo contrató lo exige. Su conducta es muy diferente a la de otras azafatas que tienen el atributo innato de dar de corazón. No sentirían que el pasajero está abusando de sus derechos de recibir una bebida caliente durante el vuelo. A modo personal podemos encontrar que muchos no judíos son muy bondadosos,
hospitalaritarios, realizan buenas acciones, y cómo llevar voluntariamente a alguien que en su vehículo y utilizar cables para ayudar a otros a descargar la batería de su auto parado en el camino. Es posible definir aún otra diferencia de entre caridades, pero muchas personas dan aun cuando tienen poco para sí mismos. Están dispuestos a compartir su porción de pan con los menos afortunados, mientras que los ricos dan solamente cuando tienen fuentes en abundancia, de las cuales poder en general al pobre simpatizaría con mucho mayor facultad con el necesitado, con quien comprenderá, mientras que el hijo de una familia rica nunca ha pasado hambre y nunca estaría motivado de dar tanto. Simplemente no sabe lo que es o pasar hambre. Como nos dice en La razón del Galut, la divinidad se conduce de tal forma que los judíos se asienten en lugar por un periodo de 100 a 200 años. Entonces, una tormenta se desata allí y arrasa con ellos, de modo que unos pocos judíos solitarios se dispersan a lugares distantes y se reúnen ahí para formar una gran nación nuevamente, sobresalientes, con eruditos de la Torá, sabiduría, hasta el punto que se olvidan que son extranjeros. Piensan que pertenecen a ese lugar, piensan que pertenecen a los Estados Unidos, o piensan que pertenecen a Venezuela, o piensan que pertenecen a México, o piensan que pertenecen a Colombia, o Panamá, o cualquier país. Piensan que ese lugar no esperan la redención del Eterno, y una tormenta todavía mayor se desata nuevamente y son devastados, para recordarles que son judíos, que deben de abandonar ese lugar y ir a buscar de una tierra extraña, la tierra extraña que nos arrojó y que pronto nos está trayendo de nuevo, es Eretz Israel. Ese ciclo de historia se repite debido a dos razones: para preservar el verdadero espíritu del judaísmo y para establecer y fortalecer la existencia de la nación de Israel donde quiera que se encuentre. Así ha sido para los judíos desde el día que empezaron a deambular. Esto es lo que dice en Mishech Chochma, Vayikra 26:44. Y esta es una de las razones por las cuales el pueblo de Israel siempre estuvo sujeto a la expulsión y estuvieron obligados a comenzar desde el principio de nuevo y de nuevo otra vez, y tenían que recuperar su condición económica perdida con el fin de que pudieran recordar siempre lo que significa ser dispersado y necesitado. Esto es algo que la mayoría de las naciones no judías no han experimentado, y este atributo de dar, por lo tanto, no es tan cultivado en las demás naciones. Otro mensaje que es: hoy das y mañana puedes ser que necesitas recibir. Muy bien, vamos a parar aquí para esta noche. Hemos visto sobre este asunto de lo que es el recibir o dar de la persona no judía, y que sí está permitido recibir de la persona no judía, y es por eso que esta nación, los Estados Unidos, fue declarado una nación de merced, una nación misericordiosa, y muchos otros países también. Por lo tanto, lo que hemos hablado aquí no necesariamente aplica en todo en muchas situaciones, pero las naciones de la antigüedad sí le aplicaba, por causa que su dar era condicionado, era bajo condición de manipular y cambiar la situación. En la próxima vamos a ver lo que es en sí el ayudar como huésped, como ayuda. Y yo quiero decirles lo siguiente: los caminos de Israel está expandiendo en lo que es los grupos. Ya tenemos en proceso, en construcción, una página de internet llamado loscaminosdeisrael.com, junto con lo que es el canal de YouTube que va a seguir adelante. Ayúdanos, apóyanos. Cuando vas a loscaminosdeisrael.com, hay una sección que dice donar o donate en inglés. Presiona ese botón y escoge la cifra que usted desea donar, desde $1,800 hasta $18.
Si $18 es demasiado para usted, puedes poner una cantidad menos, cualquier cantidad, pero sea un socio de los Caminos de Israel. Y ya estamos abriendo lo que es la membresía, en la cual le vamos a enviar a aquellos que son miembros de los Caminos de Israel, no importa donde usted vive, lo que es un certificado. Y vamos a estar poniendo más información sobre esto en la página del internet, como también en los videos va a estar leyendo cómo usted puede ser un miembro, recibir un certificado de los Caminos de Israel, que usted es un miembro de los Caminos de Israel. Eso no significa que usted necesariamente es judío o no judío, simplemente eres un miembro de nuestra entidad, los Caminos de Israel. Usted apoya a los judíos, usted apoya al pueblo de Israel, usted apoya a la Torá, usted cree en la Torá, usted apoya a la Torá, usted es un arduo defensor de lo que es la Torá del pueblo de Israel. So, sea parte con nosotros. Muy pronto va a salir lo que es ciertos logos, banderas, camisetas y cosas así, para poder identificarse como parte de los Caminos de Israel donde quiera que usted esté. Shalom, shalom, shalom braja. Y gracias por ver este video de los Caminos de Israel.